En las orillas de una de las playas de Campeche, flota una botella con un pergamino dentro de ella. Era el verano de 1911. Un niño de aproximadamente unos 12 años de edad ve la botella y la lleva a casa. En eso su abuelo lo ve entrar y el menor le enseña lo que encontró en la playa. El abuelo queda sorprendido y reflexiona que, a pesar de que pasan los años, todavía se encuentran cosas como estas. El niño le pregunta al abuelo si sabe alguna historia de piratas en busca de tesoros, ya que el señor estaba acostumbrado a contarles historias de todo tipo. El abuelo le dice que sí, y empieza a recordar lo que alguna vez escuchó de su abuelo cuando era también un niño. Y entonces el abuelo, junto con su pequeño nieto, se sientan en la puerta de su casa y el abuelo empieza a contar lo siguiente. En el siglo XVIII, el reino de Francia se encontraba envuelto en conflictos cuyas consecuencias provocaron la escasez de recursos, una caída en la economía e insuficiencia de fondo monetario. El contrabando de la piratería estaba en pleno auge. En el caso de Francia, había un contrabandista muy famoso llamado Henry, un veterano aventurero del mar, carismático con las mujeres y a la vez arrogante ante su competencia en el oficio emocionante y peligroso. Francia siempre estuvo interesada en hacer tratos y rutas de comercialización en América. Sin embargo, nunca quiso arriesgarse a comprometer su economía en dicho terreno, hasta que se presentó esta crisis. El rey Luis Enrique, junto con Marceau, su fiel y buen consejero, al percatarse del problema que se estaba viviendo, pasaban por sus cabezas el fantasma tentador de hacer trato y negocios con piratas, pero también invadía el temor de perder la soberanía del reino. Pero el tiempo no perdonaba y la situación se tornaba cada vez más grave. Entonces, el rey mandó a buscar de manera discreta a Henry. En un lugar secreto del palacio, Marceau y el famoso contrabandista llegaron a un acuerdo en el cual se creó un pacto entre ellos, que consistía en realizar una travesía hacia América, en busca de recursos y especies, y a la vez hacer una conciliación entre el continente y el reino francés. Esto haría que la economía de la desafortunada y crítica Francia se estabilizara aportando nuevos recursos, cuidándolos de la corona y creando nuevas rutas de comercio. Y al lograr dicho plan, Henry junto a su tripulación se les otorgaría un título de nobleza por el acto heroico de salvar a Francia de su caída. En pocas palabras, ambas partes del pacto saldrían ganando. Al término de la junta en el palacio y haber acordado el pacto, como era de costumbre entre los miembros de la tripulación del Corazón de Pascal, junto con su capitán Henry, fueron a una taberna cerca del castillo, llamada la Casa del Purgatorio, a celebrar por la nueva aventura que les esperaba, pero sobre todo, la recompensa de ser reconocidos. Unas horas después de estar celebrando, Henry estaba pasado de copas. Pasaba tambaleándose por las mesas hasta que por accidente tropieza y cae sobre una de las mesas, derramando las bebidas hacia los que estaban sentados en ella. Y comienza de manera instantánea la pelea dentro de la taberna. Al pasar los minutos, parecía que no llegaría la calma, hasta que aparece Drake, un joven comerciante que de espíritu valiente y audaz entra de manera repentina para detener la trifulca. Al día siguiente, Drake se dirigía a su trabajo. Durante el trayecto se encuentra con Henry y este empieza a tener vagos recuerdos del día anterior en la taberna. Al recordar que el joven lo había defendido, le agradece por haberle ayudado,
dándole la oportunidad de que formara parte de su tripulación para lanzarse a su nueva aventura. El joven queda sorprendido y a la vez incrédulo. De manera convincente, Henry le explica a dónde se van a dirigir y qué obtendrán. Drake, animado, acepta dicha propuesta, ya que su sueño era navegar en otros mares y prácticamente esto ya era un hecho. Henry le pide a Drake que lo acompañe para que conociera la embarcación y la tripulación. El joven acepta y se dirige al astillero donde se encontraba el Corazón de Pascal. Ya en la embarcación, el capitán le fue mostrando al nuevo miembro los compartimientos de la nave y la tripulación, hasta que de último es presentado Mark, un hombre que había sido fiel a Henry, pero inundado de ambiciones, esperaba a cualquier costo y por los medios necesarios ser el nuevo capitán del Corazón de Pascal. Al anochecer, la tripulación de Henry, junto con su nuevo miembro, se preparaban para partir al día siguiente en la mañana hacia América. El entusiasta capitán va adiestrando a Drake para el viaje y las circunstancias que se presentasen. Desde lejos, Mark, con enojo y envidia, miraba al capitán que le otorgaba todos sus conocimientos con desmedida confianza a Drake, situación que hacía nacer cierto temor en el ambicioso hombre de perder su puesto que ocupaba, ya que aspiraba a ser el sustituto del capitán. Al amanecer, el Corazón de Pascal zarpa de Puerto de Marsella hacia tierras americanas. En ese momento, Henry estaba ilusionado de consumar tal misión, ya que en él y en su gente estaban acumuladas todas las esperanzas de vida de aquella Francia agonizante, lo cual su valiente espíritu se hacía más fuerte. En el transcurso del viaje, durante el crepúsculo, se avecinaba una gran tormenta, con fuertes manos de viento y agua, que hacían agitar a la nave con sus poderosos truenos como si fueran alaridos de ira incontenible, y luminosos rayos que parecieran cimbrar el cielo y cegar a todo aquel que se interpusiera en su camino. De manera inesperada y repentina, un rayo impactaba en una parte de la nave. Destruyendo lo que estuviese a su paso, donde sin imaginarse estaba Henry y algunos miembros de su tripulación, quienes, incluyendo al capitán, quedan gravemente heridos por todas aquellas maderas y metales que cayeron sobre ellos. Henry es trasladado a su camarote para curarle sus heridas. Sin embargo, por los golpes que tenía, quedó inconsciente. Pasaron días, noches, semanas, sin alguna señal de recuperación. Drake siempre estuvo atento en la salud del malherido capitán. Una noche el capitán reaccionó de una manera no tan favorable y empezó a agonizar. Drake instantáneamente se acerca a Henry, quien ya presentía su muerte. Y este mismo le dice: tú serás el nuevo capitán del Corazón de Pascal, ya que tienes el principal requisito para ser capitán, y es el tener un espíritu valiente, aventurero, sin temer en sus decisiones, y que contagie sus emociones a aquellas personas que realmente enfrenten a los embates de la vida. Si quieres lograr algo, algún propósito, debes estar dispuesto a recibir golpes y aguantarlos. Pero al final, ese sacrificio se consumará en recompensa, en victoria, y no solamente llenar de barco de tesoros. Recuerda, el mundo es solo para los audaces.
Todo lo que decía Henry era lo que había visto en Drake y lo que vivió el veterano y moribundo capitán, que pensó que podría servirle en su vida diaria. Mark oyó lo que Henry le decía a Drake, sobre todo cuando escuchó quién sería el nuevo capitán de la tripulación. Noticia que pone furioso al celoso Mark. De momento, fallece Henry, encomendando su tripulación a Drake. El resto de la tripulación queda desconcertada ante la inesperada y amarga noticia. Drake trató de tomar el puesto otorgado por el recién fallecido capitán para cumplir la voluntad de este. Sin embargo, no sabía que otro ya lo estaba sustituyendo. Y ese era Mark, quien ya estaba ganando la confianza de la tripulación. De manera inesperada, Drake es tomado por sorpresa por Mark y la gente que ya había convencido, golpeándolo y acto seguido lanzándolo al mar. Todos en la embarcación de manera confiada toman por muerto a Drake, ya que se encontraba demasiado malherido como para poder llegar a la costa. Ahora Mark, cegado por la ambición y sentir tal legitimación, toma el mando del corazón de Pascal, dirigiéndose a otro rumbo y alejándose de donde fue lanzado Drake. A pocos kilómetros de la costa, Drake aparece flotando, amarrando su vida en un pedazo de madera que había sido parte de una canoa. En eso, aparecen pequeñas embarcaciones de hombres que eran oriundos de la costa de la península yucateca, comandados por Baalanja, un sabio anciano, quien era un yerbatero y que en compañía de estos hombres estaban de pesca para llevar de comer a sus familias. El anciano queda sorprendido al ver al joven con vida. En ese momento, Baalanja lo auxilia con ayuda de su tripulación y después se dirigen a tierra firme para mantenerlo a salvo. Poco tiempo después, en la choza del yerbatero, una joven llamada Lolja, quien era nieta del anciano, se tomó la tarea de cuidar de Drake, curando sus heridas con medicina herbolaria de la región y remedios caseros que habían sido utilizados desde la época de sus ancestros. Mientras tanto, en otra parte de las costas del Golfo de la Nueva España, el corazón de Pascal, capitaneado por Mark, decidió romper el compromiso que tenía con el rey de Francia y luego empieza a atacar las costas americanas violentamente, saqueando todo lo que fuese de valor que pudiese encontrar. Una semana después de aquel día que lo hallaron inconsciente en el mar, Drake, estando confundido, empieza a cuestionar y pedir explicaciones al anciano y la nieta de manera no tan agradable. El anciano y la nieta se presentan ante él y poco a poco empiezan a aclarar la situación. Al pasar los días, Drake termina de recuperarse y aprende de la vida cotidiana de la villa, gracias a Baalanja, quien le enseña a pescar, construir su propia choza y mejorar el lenguaje español con ayuda de Lolja. En una mañana soleada, Drake se dirige a la plaza del pueblo y empezó a escuchar rumores y comentarios de unos piratas franceses que estaban saqueando a los pueblos que se ubicaban en las costas. Drake no descarta la idea de que se aproximen en donde él se encuentra. Inmediatamente se dirige a la choza de Baalanja para informarlo de lo que se rumoreaba y advertirles que aquellos hombres que muy probablemente llegan al pueblo eran los mismos que habían traicionado a Drake. Drake explicó cuál había sido antes el propósito de la llegada, antes de ser traicionado, y la gravedad de la situación vendría a presentarse ahora, por lo cual proponía defender lo que le pertenecía al pueblo y decidió organizar juntas, y también de manera selecta, grupos de hombres para adiestrarlos,
enseñar tácticas de ataque, explicando qué armas traería aquella embarcación y crear trampas, aprovechando la situación geográfica y la vegetación que existía en la costa. Drake, sin lugar a dudas, estaba invadido por una enérgica determinación y coraje que al mismo tiempo contagiaba a los habitantes del pueblo, ya que tenía seguridad en ellos mismos para derrotar la perversa tripulación del Corazón de Pascal. Llegó aquel día en que la embarcación de Mark se asomaría a las costas del pueblo. Drake solo estaba esperando el momento en que ellos cruzaran la línea de defensa para atacar. Los hombres del pueblo estaban nerviosos, pero a la vez emocionados. En cambio, las mujeres, los ancianos y los niños del pueblo sentían temor por lo que pudiese pasar si el pueblo quedara en manos de los piratas. Mark queda sorprendido al ver qué tan pacífico era el paisaje que veía, y de manera desconfiada se adentra más a la orilla y al puerto. Mark queda aún más sorprendido al ver que el pueblo estaba deshabitado. De inmediato se escuchó un silbido de que era la señal de fuego. Mark se sorprendió y, enfurecido, desenvainó su espada. Al mismo tiempo, se escuchó un sonoro alarido, diciendo: ¡Es una trampa! Todos aquellos hombres seleccionados por Drake salieron al ataque, acorralando la tripulación y sometiéndolos con armas improvisadas. Al darse cuenta, el despiadado capitán del Corazón de Pascal intenta huir, pero se dio cuenta que estaba rodeado de la gente que apoyaba a Drake, por lo cual fue capturado junto con lo que quedó de la tripulación. La gente del pueblo le preguntó a Drake qué hacer con los capturados. El valiente muchacho, junto con Balanja, deciden entregarlos a las autoridades francesas, ya que habían cometido un fraude en el acuerdo con el rey de Francia, y qué mejor que ellos para decidir el castigo. Entonces Drake decidió hacer una pequeña tripulación para zarpar a Europa. Algunas personas del pueblo no quedaron muy convencidas de la decisión tomada por Drake, pero lo respaldó Balanja y pidió a aquellos incrédulos que creyeran en él, ya que gracias a su valentía, astucia y bondad, el pueblo se había salvado de una inminente invasión. Y como muestra de confianza, Balanja decidió acompañar a Drake a su viaje. Lolja quedó tan sorprendida y triste ante la decisión de su abuelo que se enojó con Drake, y este empezó a sentir sentimientos de ternura por la joven. Durante la madrugada, la nueva tripulación de Drake, junto con algunas personas del pueblo, empezaron a reparar la nave, a preparar la embarcación, a llevar las especias y los productos de la región, mientras Drake miró a Lolja llorando en la orilla del mar, y este se acercó preguntando qué tenía. Lolja le respondió que estaba enojada con él porque le iba a arrebatar lo único que tenía y lo que más amaba, su abuelo. Drake, de manera convincente, le dijo que su abuelo estaría bien y que daría la vida por él gracias a la lealtad y confianza que tenía sobre él. Después, Drake tomó la mano de la bella mujer y le prometió que traería a su abuelo de vuelta. Después de varios meses de estar en el mar, Drake llegó al muelle más cercano al castillo. Los nuevos miembros de la tripulación quedaron impresionados al ver que en su pueblo no hay como la grandeza del muelle. Un pequeño grupo de soldados junto con el consejero Marceau
esperaron a que encallase el corazón de Pascal, y Marceau de momento se alegró, pero a la vez quedó extrañado al ver a los capturados, quienes antes juraron el pacto de fidelidad a Luis Enrique y a los nuevos tripulantes comandados por Drake. Marceau pidió una explicación de lo que sucedía. Drake, de manera general, le explicó lo que sucedió durante el viaje. Al terminar de escuchar a Drake, Marceau no le creyó, pensando que a lo mejor era una trampa. Pero Drake puso con toda seguridad de garantía su cabeza si estaba mintiendo. Un poco incrédulo, el consejero acepta su versión y pidió que Drake, junto con su gente y los capturados, fuesen escoltados. Inesperadamente, Mark se desató las manos, golpeó a uno de los miembros de la escolta y escapa. Marceau le dijo a Drake que esto es una trampa y pidió a los guardias que lo apresaran. Pero al mismo tiempo, Baalam Ha y su gente también sacaron sus armas y amenazaron a Marceau y a los escoltas, y pidieron que soltaran a su nuevo capitán o morirían todos en ese lugar. Baalam Ha empezó a hablar de manera determinante y que de verdad vinieron a cumplir de manera pacífica la encomienda que le dio Drake. Muy nervioso, Marceau pide soltar a Drake, y este le contestó que atraparía a Mark y por mientras llevasen al resto al calabozo. Drake, junto con 2 soldados y 2 de su tripulación, fueron a capturar al fugitivo. Corriendo desesperadamente, Mark cayó en un túnel que parecía no tener fin, pero al final dio hacia el interior del castillo. Mark quedó desesperado, pero en ese momento se le ocurrió una idea, y era el de capturar al hijo del rey para utilizarlo de rehén, y así poder escapar de Francia. Siguió al pie de la letra su plan, y a pesar de que había un gran número de soldados, Mark logró llegar hacia su objetivo sigilosamente. Tomó la espalda de un guardia y con la misma lo mató. Mark estaba más que decidido a concretar su plan. Drake y los demás no encontraron a Mark en los alrededores del castillo. Entonces, Drake pidió a los guardias que le avisasen a los demás soldados a mantener a salvo al rey y tomar las medidas necesarias para evitar el asesinato o cualquier atentado, mientras que los pescadores fueron a hablar a los demás miembros de la tripulación. En el trayecto hacia el calabozo, varios de los piratas capturados lograron desatarse y comenzaron a atacar a los escoltas y a los americanos. La cortina de otra sangrienta batalla había sido abierta. Mark llegó donde se encontraba el hijo del rey y lo sometió a la vista del rey. Sin embargo, Mark amenazó con llevarse a su primogénito como garantía de su libertad. De manera inesperada apareció Drake y atacó por la espalda a Mark para que soltase al hijo del rey Luis Enrique. Comienza otra pelea de cuerpo a cuerpo entre Drake y Mark. Mientras tanto, en la batalla entre los capturados, guardias y los americanos, ya finalizaba acabando con el último de la peligrosa tripulación de Mark. Habían fallecido algunos soldados y parte de la gente traída por Drake. Varios heridos, entre ellos Baalam Ha, al proteger a Marceau. En ese instante, Marceau se dio cuenta de ciertamente aquellos ajenos a Francia eran buenos y fieles a Drake e inmediatamente ayudó a Baalam Ha a incorporarse para dirigirse al castillo y ayudar al joven valiente que fue tras de Mark. En el interior del castillo, Drake y Mark se enfrentaron a muerte, llegando hasta los rincones más estrechos del castillo. Drake le preguntó a Mark por qué no siguió las órdenes de Henry, si esa fue su voluntad. Mark le confesó la ambición que ocultaba hace años desde que Henry estaba al mando del corazón de Pascal, y que también había atentado contra la vida de su propio capitán. Se enorgullecía de su destreza avasalladora en la espada y en tácticas para doblar cualquier adversario, poniendo a prueba y a la vez en peligro la vida del valiente Drake. Al final de la desesperada pelea, Drake derrota a Mark por un margen muy estrecho, demostrando su adquirida destreza. Sin embargo, Drake queda muy mal herido. El rey dio la orden de ayudar a aquel joven
al mismo tiempo que llegó Marceau con Valanja y el resto que derrotaron a la perversa tripulación de Mark para auxiliar a Drake. Días después, en una ceremonia oficiada por el rey, Drake junto con su heroica tripulación fueron condecorados con nombramientos y títulos de nobleza por haber salvado a Francia en todas las circunstancias que se presentaron. El rey le dijo a Drake que le pidiese lo que fuese. El joven contestó que quiere regresar a Campeche, porque ahí se encontraba su mayor tesoro esperándolo, y que quiere vivir ahí por el resto de su existencia. Sorprendido, el rey acepta su petición. 2 días después, Drake junto con sus hombres zarparon hacia Campeche en el corazón de Pascal. Mientras tanto, en el pueblo, Lolja esperaba a Drake y su abuelo, casi todos los días. Jamás perdió las esperanzas de volverlos a ver. Sin embargo, un día, uno de los pescadores del pueblo vio que se acercaba una embarcación como las que había visto cuando Mark quiso saquear el pueblo. Pero Lolja tuvo un presentimiento y dijo que quienes vienen en ese barco es Drake con su abuelo. Se detuvo el barco cerca de la orilla de la playa, y después vinieron los botes, y entre ellos estaba Drake levantando la mano de su abuelo. El joven héroe le dijo a su bella amada que cumplió su promesa. La gente del pueblo lo recibió con un cálido y fuerte aplauso. Semanas después, Drake y Lolja se casaron bajo un ritual que se practicaba en la región. Luego celebraron y después la pareja se fue sin ningún destino trazado en el corazón de Pascal. El abuelo concluyó su historia, quien recordó que en el barco existía un mapa del tesoro, muy similar al que tenía entre sus manos. Pero nadie sabía que él tenía un tesoro aún mayor. Se dirige hacia su cajón donde guardaba cosas importantes y de valor. Abrió la caja y sacó el título de nobleza otorgado por el rey de Francia al capitán Drake. El anciano se emocionó. ¿Y cómo no hacerlo? Si es que se sentía orgulloso de ser el hijo del legendario capitán Drake.